Estimados estudiantes de la Escuela Normal de Tizantum, espero que se encuentren bien después de haber realizado varios ejercicios correspondientes a medidas de tendencia central, organización en tablas de frecuencia y medidas de dispersión. En esta ocasión vamos a ver el último contenido de la unidad de aprendizaje número 1, llamado coeficiente de correlación de Pearson. Este coeficiente de correlación de Pearson va acompañado de un diagrama de correlación que más adelante vamos a ir viendo sus cualidades y sus capacidades. Este tema es muy sencillo y vamos a ver primero lo correspondiente a la teoría y posteriormente vamos a ir analizando diferentes formas de obtención, tanto en Excel como en los softwares que les pedí que instalen y así como también en el empleo de la calculadora científica. Pues iniciamos. El coeficiente de correlación de Pearson es un índice estadístico que mide la relación lineal entre dos variables cuantitativas. Es independiente a la escala de medida de las variables. En los ejercicios anteriores hemos visto solamente el análisis de una sola variable. Por ejemplo, las calificaciones de los alumnos. Por ejemplo, la estatura de los estudiantes o la estatura de personas. O el peso de personas. Y si hablamos de estatura, calificaciones, pesos, estamos hablando de una sola variable que estamos analizando. El coeficiente de correlación de Pearson necesariamente debemos de tener dos variables. Una que se relaciona con otra. O precisamente eso es lo que tendríamos que buscar. ¿Qué tanto se relaciona una variable con otra? Por ejemplo, si yo pienso que mientras más coma PIB en este mes de Día de Muertos, pues voy a subir de peso. Entonces aquí hay una relación causa-efecto. Mientras más PIB yo coma, subiré más de peso. Y entonces yo tengo que establecer una relación. Si es que voy a contar cuántos PIB me he comido y después cuánto peso ahora, ¿sí? Y mientras más PIB coma, pues más peso voy a tener. Entonces esa es la idea, ¿no? De que tenemos dos variables que tenemos que relacionar. El fundamento del coeficiente de Pearson es el siguiente. Cuanto más intensa sea la concordancia, ya sea en sentido directo o en sentido inverso. ¿Qué significa esto? Que mientras más aumente un dato, aumenta el otro. Ese es el sentido directo. Y el sentido inverso es que mientras más aumenta uno, el otro disminuye. Que es una proporcionalidad inversa. De las posiciones relativas de los datos en las dos variables. El producto del numerador toma mayor valor en un sentido absoluto. Si la concordancia es exacta, el numerador es igual a n o a menos n. Y el índice toma un valor igual a 1 o a menos 1. Este es un detalle que tenemos que considerar. Cuando nosotros obtenemos un índice, nos debe de dar entre 1 y menos 1, con el 0 en medio. Si nos dan números positivos, significa que la relación es positiva. Si nos dan números negativos, quiere decir que la relación es negativa. No nos debe dar mayor que 1. Si al hacer la operación de la correlación de Pearson nos da más de 1, significa que algo hicimos mal. El límite de una correlación siempre es 1. Tanto 1 positivo como menos 1. Entonces eso es lo que tenemos que considerar cuando
obtengamos el índice de correlación. ¿Para qué se emplea? Bueno, primeramente identifica el dependiente de la variable que se probará entre dos observaciones derivadas independientemente. Es decir, ¿de qué tanto depende una variable de la otra? En el ejemplo de los pibes, tenemos que identificar quién depende de quién. Mi peso depende de cuánto comí pib, o el comer pib depende de cuánto peso. ¿Quién depende de quién? Eso es lo primero que tengo que identificar. ¿Quién depende de quién? Mi peso depende de cuántos pibes yo como, o el número de pibes que yo coma va a depender de mi peso. Y aquí vamos a utilizar un pensamiento lógico y un pensamiento crítico. Si yo como pib, subo de peso, o gracias a que mi peso es tal, yo como pib. Entonces aquí viene quién depende de quién. En este ejemplo, pues es claro que lo que yo pese va a depender de cuántos pibes yo coma. Es decir, mientras más pibes yo coma, va a aumentar mi peso, voy a engordar. Entonces mi peso va a depender de cuánto yo esté comiendo. ¿Sí? Mientras más coma, pues más voy a pesar. Mientras menos coma, menos debo pesar. Bueno, esa sería la lógica en este caso. Entonces yo tengo que identificar quién depende de quién, qué variable depende de quién. Y nos dice que uno de los requisitos es que las dos variables que se comparan deben observarse o medirse de manera independiente. Es decir, yo tengo que hacer el análisis estadístico de los números de PIB, cuánto PIB comí, y también tengo que hacer el análisis de el peso que yo tengo. Y una vez que yo haga mis análisis independientes, ahora busco la relación entre ambos. Para grandes cantidades de información, el cálculo puede ser tedioso. Bueno, cuando lo hacemos a mano o cuando lo hacemos a lápiz y papel, puede ser que al usar números extremadamente grandes, pues se nos complique un poco. Pero gracias a la tecnología y gracias a los softwares en estos momentos, pues prácticamente esa información la podemos calcular de manera rápida. Reporta un valor de correlación cercano a 0 como un indicador de que no hay relación lineal entre las dos variables. Es decir, que si al realizar la operación mi coeficiente de correlación me da 0, significa que no hay relación entre una variable y otra. Volvemos al ejemplo de los pibes. Si la relación entre el número de pibs que yo me comí y el peso obtenido es igual a 0, quiere decir que no tiene nada que ver, no hay relación entre el comer pib y mi peso. Eso significa un dato 0. Sin embargo, cuando se reporta un valor de correlación cercano a 1, como indicador de que existe una relación lineal positiva entre las dos variables, significa que sí hay correlación y es una correlación muy fuerte. Es decir, mientras más como, más peso, ¿no? Un valor mayor a 0 que se acerque a 1 da como resultado una mayor correlación positiva entre la información. O sea, los límites es 1, significa que existe una correlación muy fuerte. Y 0 significa que no existe relación. En cuanto a los números negativos, si me da menos 1, significa que sí existe una relación, pero es negativa. Digamos que es el lado opuesto. Sí hay relación, pero es negativa. Y de aquí viene, reporta un valor de correlación cercano a menos 1 como indicador de que hay una relación lineal, pero negativa entre las dos variables. Interpreta el coeficiente de correlación de acuerdo con el contexto de los datos particulares. El valor de correlación es esencialmente un valor arbitrario que debe aplicarse de acuerdo con las variables.
y determina la importancia de los resultados. Esto se logra con el uso del coeficiente de correlación, los grados de libertad y una tabla de valores críticos del coeficiente de correlación. Los grados de libertad se calculan como el número de las dos observaciones menos 2. Una observación es el número de participantes o el número de datos que nosotros obtenemos. A eso se refiere con el número de observaciones. Los grados de libertad es una fórmula que nos implica, si yo encuesté a 10 personas, la fórmula es de las 10 personas le quito 2, entonces mis grados de libertad serían 8. Hay una tabla de valores críticos de coeficiente de correlación. Sin embargo, al emplear el software, digamos de que esa tabla viene implícita y ya puedo hacer el análisis sin utilizar esa tabla. ¿Cuáles son las desventajas y desventajas? Bueno, entre las ventajas requiere de datos de cantidad solo del periodo base, es decir, del momento en el que se está haciendo la muestra o la medición en este caso, ¿no? Tiene que ser en un solo momento, en una sola medición. No puedo mezclar investigaciones del mismo tema pero en diferentes tiempos. Si es diferente tiempo, son observaciones diferentes. Es un índice de fácil ejecución e igualmente de fácil interpretación. Los resultados del coeficiente de correlación están acotados entre -1 y +1. Esta característica nos permite comparar diversas correlaciones de una manera más estandarizada. ¿Cuáles son las desventajas? No refleja cambios en los patrones de compra conforme pasa el tiempo y para las cantidades grandes de información, este método puede ser tedioso. Se limita significativamente si no se afirma con una cierta probabilidad que es diferente de 0. Acá el número que me dé, a diferencia de lo que hemos analizado en tendencia central y dispersión, el número es un número estandarizado. ¿Qué significa esto? Que aplica para cualquier situación, pero ese número no me representa ni cuánto se desvía, ni cuánto se acerca a la media. Es un número que me va a permitir establecer una medida de separación o de igualdad, podríamos decirlo de esa manera, entre una variable y otra. Aquí estamos midiendo qué tanto se asemeja o depende una variable con la otra. Eso es lo que va a medir, ¿sí? Por eso se necesita dos variables. Y la correlación de Pearson tiene que ser las variables con la misma cantidad de observaciones o con la misma cantidad de sujetos comparados. Si yo, por ejemplo, quiero comparar al grupo A con el grupo B, pero el grupo A tiene 40 alumnos y el grupo B tiene 35, no puedo hacer una correlación de Pearson, porque yo necesito obtener la misma cantidad de participantes, la misma cantidad de observaciones. Pero si al grupo A, que son 40 alumnos, le comparo su peso con su talla, yo digo de que debe existir una relación entre lo que pesa y su altura. Entonces ahí sí, porque son los mismos 40, pero estoy midiendo datos diferentes. Aquí viene la cuestión de qué voy a comparar y qué tanta relación tiene. Porque, por ejemplo, yo puedo comparar cuántos celulares ha comprado en su vida con sus calificaciones de matemáticas, un ejemplo. Entonces, no tiene nada que ver cuántos celulares ha tenido con sus calificaciones de matemáticas. Entonces, aunque numéricamente sí puedo hacer una correlación, porque puedo correlacionar los números, pero los resultados no me van a servir de nada porque no hay ningún contexto que me diga que la compra de números de celular me garantice una calificación en una asignatura. Entonces, aquí viene la cuestión de la lógica también. Otra de las ventajas es que el valor del coeficiente de correlación es independiente de cualquier unidad usada para medir las variables. Es decir,
No tiene nada que ver con la media, no tiene que ver con desviación estándar, no tiene nada que ver con esto. Cuando en el fenómeno estudiado las dos variables son cuantitativas, se usa el coeficiente de correlación de Pearson. Es decir, no se puede hacer y no se puede correlacionar datos de nombres o etiquetas. Mientras más grande sea la muestra, más exacta será la estimación. Es decir, si yo tengo 500 personas y solamente estoy utilizando una muestra de 200 personas, me va a dar una correlación, obviamente. Pero si de esas 500 personas, en vez de usar una muestra de 200, utilizo 400, me va a dar más exacta la estimación. Y si utilizo los 500, pues por obviedad ya está más exacta la estimación del índice de correlación. Desventajas. El valor 0 representa la falta de correlación. Ahora, independientemente si me da 0, 0.2, 0.5, 1, etc., solo puedo definir si hay correlación o no hay correlación. Pero no puedo decidir a qué se debe la falta de relación o a qué se debe esa relación fuerte, ¿sí? Solamente me da el valor numérico y yo solo puedo afirmar si existe o no existe, pero no puedo explicar la razón por la cual existe esa relación. Pero si yo tengo otros datos cualitativos que me lo expliquen, pues ahí sí ya puedo hacer esa afirmación. Sin embargo, una de las desventajas, como dice acá, no puedo afirmar más allá de lo que me da el número. O sea, el número, si me da 0, no existe relación, o existe una baja relación, o existe una fuerte relación, o existe una correlación perfecta. De ahí que requiere supuestos acerca de la naturaleza o formas de poblaciones afectadas. O sea, necesito contextualizar qué está pasando para decir si existe o no existe relación. Y una correlación nula no implica la independencia de variables. Es decir, aunque la correlación me dé 0, no significa que no tenga nada que ver una variable con otra, sino que esa correlación nula me está indicando que para esa población o para esa muestra no hay correlación. Pero es probable que en otro contexto, en otras circunstancias, en otra población, en otros individuos, sí exista esa relación. Como por ejemplo, o sea, yo hago esa muestra de los pibes y el número de peso, la cantidad de peso, en un estado del norte del país, donde pues no acostumbran a comer un pib. Obviamente el número o los que tuvieron la dicha de comer un pib, pues tendrán un puntaje o 2. Y a lo mejor puede haber una correlación nula. Y no quiere decir que yo pueda afirmar que toda persona que come pib no sube de peso. Pero si yo hago esa misma investigación en Yucatán, donde pues, están acostumbrados a comer pib, y aún así hay unos que pues comen un pedacito nada más, otros no tuvieron la oportunidad de comer y otros se atascaron, no significa que yo pueda generalizar de que existe una relación muy fuerte de que si comes pib, subes de peso. Eso es lo que hay que acotar en muchas ocasiones. Bueno, el coeficiente de correlación llamado coeficiente de correlación de Pearson, pues porque de aquí viene, ¿por qué es Pearson? Porque el autor de esta fórmula tiene de apellido Pearson. Y se representa con una R minúscula. Esto es muy importante. Tiene que ser una R minúscula, ya que la R mayúscula representa otro dato estadístico. Entonces debe ser una R minúscula y es una medida que representa el grado de asociación entre dos variables cuantitativas. Vamos a llamarle X y le vamos a llamar Y. Se representa por un diagrama de dispersión que indica gráficamente su relación lineal. Y esta escala de relación es la que vamos a estar usando en nuestros análisis estadísticos. Si nuestra R nos da 0,
vamos a afirmar en nuestra conclusión que no existe correlación o que no hay correlación. Si la R va de punto 1 a punto 25, estamos hablando de que hay una correlación débil. Aquí vamos a considerar desde el 0.0 a 0.09, estamos hablando de una correlación débil. 0.10 a 0.25 ya la correlación débil, de 0.26 a 0.50 correlación media, 0.51 a 75 correlación moderada, 0.76 a 0.99 una correlación fuerte, y si la R es igual a 1 existe una correlación perfecta. Para datos de investigación en ciencias sociales, si ustedes desean hacer una tesis para egresar, ya sea de licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, etc., al hacer una medida de correlación, necesariamente les debe de dar una correlación fuerte, es decir, de 0.76 a 0.99. En caso dado de que ustedes hagan una correlación y les da menor a 0.76 o 0.75 para abajo, una correlación moderada o no correlación, no se aprueba esa investigación en la cual están ustedes realizando. La misma indicación en la escala de datos o números positivos será para los números negativos. Es decir, si la R me da menos 0.10 a menos 0.25, la correlación es débil. Menos 0.26 a menos 50 da media. Menos 0.51 a menos 0.75, la correlación es moderada, pero en signo negativo. Y lo mismo será de menos 0.76 a menos 0.99, que es la correlación fuerte. Y podemos observar en el diagrama de dispersión, en este primer diagrama, podemos observar que los puntos están dispersos. Quiere decir que la R es igual a 0, que no hay correlación. Cuando se forma una línea recta de abajo hacia arriba, estamos hablando de una correlación fuerte, o cuando la R es igual a 1, o sea, la correlación perfecta. Cuando R es igual a 1, se forma una línea recta en forma diagonal ascendente. Cuando se utiliza la línea recta y los puntitos están alrededor de esa línea, en una distancia muy corta, es cuando se obtiene la correlación fuerte. En este caso, la correlación es 0.8. Cuando la línea recta es de forma descendente, en diagonal, se dice que es una correlación perfecta, pero negativa, es decir, que es menos 1. Y cuando es descendente y los puntitos alrededor, entonces es fuerte, pero negativa. En este caso, la R es igual a 0.8. Aquí vienen los ejemplos, ¿no? Cuando la R es igual a 0, no existe correlación. La R1 es correlación positiva perfecta. Cuando la R es mayor que 0, es una correlación positiva. Cuando la R es igual a menos 1, negativa perfecta. Y cuando la R es menor que menos 1, entonces estamos hablando de una correlación negativa. Nótese que una correlación negativa no es menos fuerte que una correlación positiva. Así, por ejemplo, un dato, un coeficiente de 0.5 es tan grande o fuerte como uno de menos 0.5. Los signos positivos y negativos solo indican si el valor de una variable aumenta o disminuye. O sea, vamos a ver, digamos, en el diagrama si es de forma ascendente o es de forma descendente, respectivamente con el aumento en el valor de la otra variable. Como usted sabe, cuando los aumentos o disminuciones de una variable producen aumentos o disminuciones en la otra, la relación es positiva.
es negativa cuando los aumentos o disminuciones de una variable producen disminuciones o aumentos de la otra. Es decir, como la correlación directa, que es cuando aumenta uno, aumenta el otro, y cuando la correlación es inversa o negativa, es cuando aumenta en una variable y disminuye en la otra. El coeficiente de correlación de Karl Pearson permite predecir el valor de una variable dado un valor determinado de la otra variable. Se trata de valorar la asociación entre dos variables cuantitativas estudiando el método conocido como correlación. Dicho cálculo es el primer paso para determinar la relación entre las variables. Si dos variables son independientemente, estarán incorrelacionadas, aunque el resultado recíproco no es necesario cierto. Y aquí vemos que cuando la R es 0, se dice que las variables están incorrelacionadas, es decir, no puede establecerse ningún sentido de covariación y todos los puntitos están dispersos. Cuando R es mayor que 0, se puede decir que hay una correlación positiva. Las dos variables se correlacionan en sentido directo. A valores altos de una le corresponden valores altos de la otra, e igualmente con los valores bajos. Cuanto más próximo a más 1 esté el coeficiente de correlación, más patente será esa covariación. Y aquí vemos, cuando la R es igual a 1, vemos la línea diagonal en forma ascendente. Todos los puntitos convergen. Cuando la correlación es positiva, pero es moderada o es fuerte, no es una correlación perfecta, entonces se dibuja la línea de correlación y los puntos cruzan cercanamente a esa línea. Cuando R es menor que 0, hay una correlación negativa. Las dos variables se correlacionan en sentido inverso. A valores altos de una de ellas les suele corresponder valores bajos de la otra y viceversa. Cuanto más próximo a menos 1 esté el coeficiente de correlación, más patente será esa correlación extrema. Y vemos el caso contrario. La correlación negativa es una diagonal descendente. Cuando es perfecta, todos los puntos están sobre la línea. Cuando es moderada o fuerte, vemos que está cercano a la línea. ¿Cuáles son las fórmulas para obtener la correlación de Pearson, tanto a mano como lápiz y papel? Pues lo primero que tenemos que considerar es que a la variable independiente le vamos a llamar variable X y a la variable dependiente le vamos a llamar la variable Y. En el caso, volvemos al mismo ejemplo de los pibes y el peso va a depender del número de pibes que yo coma. Entonces, como el peso es dependiente al peso, a los datos de cuánto pesan las personas, le vamos a llamar variable Y, y al número de pibes que comieron le voy a llamar variable X. Entonces, Y depende de X, el peso depende de cuántos pibes yo comí. Eso es lo que yo tengo que considerar. Para que yo obtenga la R de Pearson o la correlación R de Pearson, previamente a esta fórmula necesito obtener estos tres datos. Estos tres datos se llama suma de cuadrados. Necesito la suma de cuadrados de X, la suma de cuadrados de Y la suma de cuadrados de XY. Y estas son las fórmulas que más adelante voy a estar mencionando. Sin embargo, podemos identificar en qué consiste cada una. Pues esta representa la sumatoria de X cuadrada, signo de menos. Esta representa la sumatoria de X, que se eleva al cuadrado, y esta es la N, que es el número de observaciones o el número de individuos que estoy entrevistando. La suma de cuadrados de Y es igual a la sumatoria de Y cuadrada, que resta a la sumatoria de Y elevada al cuadrado dividido entre N. Y la sumatoria de XY es igual a la sumatoria de X por Y menos la sumatoria de X, que multiplica la sumatoria de Y dividido entre N. Una vez que yo tenga la sumatoria cuadrada, suma de cuadrados de X, suma de cuadrados de Y y suma de cuadrados de XY, con estos tres valores ya puedo resolver la fórmula de R de Pearson.
que es la suma de cuadrados de x, y dividido entre la raíz de la suma de cuadrados de x que multiplica a la suma de cuadrados de y. A lo mejor en esos momentos las fórmulas nos pueden revolver un poco, pero conforme vayamos haciendo el ejercicio, pues nos vamos a dar cuenta que no tiene nada del otro mundo. Y vamos a hacer el primer ejercicio. Y para poder resolverlo, en esta ocasión lo dividí en 4 pasos para poder hacer, digamos, la correlación de Pearson. Vamos a ver el ejemplo. El maestro de una escuela multigrado tiene 5 alumnos en quinto y sexto grado. O sea, en total, en quinto y sexto grado, juntando los 2 grados, tiene 5 alumnos. Y desea determinar la relación lineal entre las horas de estudio que dedican a la semana y su calificación obtenida en la asignatura de historia. Y entendamos cuáles son nuestras 2 variables. Nuestras 2 variables van a ser las horas de estudio a la semana y la calificación de historia. Y lo primero que tenemos que pensar es ¿quién depende de quién? ¿Mi calificación depende de las horas de estudio o mis horas de estudio dependen de mi calificación? Empecemos un poquito a pensar de manera crítica. ¿Quién depende de quién? ¿Mi calificación depende de las horas que yo estudio o mis horas de estudio dependen de mi calificación? Si hacemos un poquito de análisis, mientras más tiempo yo estudie, mejor serán mis calificaciones, o eso es lo que se pretende. Mientras menos estudie, pues menos tengo herramientas para que yo pueda obtener una mejor calificación. Entonces, mis calificaciones van a depender de las horas de estudio. Por eso, la dependiente, que es la y aquí lo tenemos, son mis calificaciones. Mis calificaciones dependen de cuántas horas de estudio yo le dé. Y mi independiente entonces sería la variable x. Y estas son las horas. O sea, el primer alumno tuvo 2 horas de estudio y sacó 2 de calificación. El otro alumno tuvo 3 horas de estudio y sacó 4 de calificación. Otro alumno tuvo 4 horas de estudio y sacó 5. Ahí estamos hablando de la semana. Otro alumno estudió 5 horas a la semana, o sea, 1 hora al día y sacó 7 de calificación. Y otro alumno estudió 6 horas a la semana y sacó 9 de calificación. Una vez que yo ya tenga estos datos de mi variable, entonces ya lo ordeno, ¿sí? Ordeno, esto digamos es la misma persona, el mismo alumno, ¿sí? 2 y 2, 3 y 4, 4 y 5, 5 y 7 y 6 y 9. No tengo que mover nada. Y así como puse el 1 acá, así pudo haber sido esta primera persona, no importa. El caso es de que sea la misma persona que tenga estos dos. Entonces lo ponemos de manera vertical para nuestra tabla. Entonces aquí el primer paso es obtener la tabla de la suma de cuadrados, que es diferente a lo que hemos estado haciendo en tendencia central y dispersión. Esta es una tabla especial para obtener la R de Pearson. Muy bien, entonces acá tenemos a la primera persona, estudió 2 horas y sacó 2 de calificación. La segunda persona estudió 3 horas y sacó 4 de calificación. Tiene que coincidir esto con la persona a la cual se le está haciendo la entrevista. Yo no puedo ordenar este y luego ordenar este como sea, ¿no? Tiene que haber un orden de acuerdo a los datos que me proporcionó esa persona. Y aquí nos vamos a dar cuenta con las encuestas que ustedes están realizando, porque hay preguntas que se relacionan con otras. Por ejemplo, marca de celular y crédito. Entonces quiere decir que de acuerdo a la marca de celular consumes más crédito, un ejemplo, ¿no? Entonces, si Juanito tiene una marca 1, le pone el crédito de 100 pesos, un ejemplo, ¿no? Claro que esto es un ejemplo de una variable cualitativa que no se puede hacer porque pues, la marca de un celular es una etiqueta. Pero si estamos hablando de cuántas llamadas hace
Y el crédito, pues quiere decir que mientras más llamadas haga, más crédito, ¿no? O sea, ahí tiene que haber una relación. Pues vamos a poner que uno le pone una recarga de 100 pesos y hace 5 llamadas. Y otro, pues, le pone una transferencia de 50 pesos, pero habla 2 veces. Entonces, aquí vamos a ver cómo está la relación. Pero tiene que ser de la misma persona. Una vez que ya ordenemos la variable independiente y la variable dependiente, lo que tenemos que hacer es sumar de manera vertical, es decir, hacer la sumatoria de x. Si sumamos 2 más 3 más 4 más 5 más 6, me va a dar 20. Si sumamos 2 más 4 más 5 más 7 más 9, me va a dar 27. Ahora, esta columna x cuadrada a x la voy a elevar al cuadrado. Mi primer dato es 2, lo elevo al cuadrado, pues es 4. El segundo dato es 3, lo elevo al cuadrado, es 9. El tercer dato es 4, lo elevo al cuadrado, es 16. 5 por 5 son 25 y 6 por 6 son 36. Hago la sumatoria de manera vertical, 4 más 9 más 16 más 25 más 36. Y la sumatoria de x cuadrada me da 90. La siguiente columna es y cuadrada. A y lo elevo al cuadrado. Entonces 2 al cuadrado es 4. 4 por 4 son 16. 5 por 5 son 25. 7 por 7 49. Y 9 por 9 81. Una vez que ya tenga todos los datos, los sumo. La sumatoria de y cuadrada. 4 más 16 más 25 más 49 más 81 me da 175. Y la última columna de la tabla es multiplicar x por y. Esta es la x y esta es la y. Entonces multiplico 2 por 2 es 4. 3 por 4, 12. 4 por 5, 20. 5 por 7, 35. Y 6 por 9, 54. Tengo que multiplicar x por y. Y al final hago lo mismo, la sumatoria de xy. Quiere decir que voy a sumar 4 más 12 más 20 más 35 más 54 y en total me va a dar 125. Y este es el primer paso, obtener la tabla de la suma de cuadrados. Pasamos al paso número 2, que ahora es con los datos de la tabla voy a obtener las fórmulas de cada uno de los elementos de la suma de cuadrados. Y vamos a ver, la fórmula de la suma de cuadrados de x es igual a la sumatoria de x cuadrada menos la sumatoria de x al cuadrado dividido entre n, que es el número de participantes. Y entonces sustituimos cada elemento de la fórmula por los datos obtenidos en nuestra tabla. ¿Cuánto me da la sumatoria de x cuadrada? Busco x cuadrada, su sumatoria es 90, entonces sustituyo x cuadrada en 90. Dejo el signo de menos. Luego sigue la sumatoria de x elevado al cuadrado. Busco la sumatoria de x, que es 20. Y lo pongo acá, 20 elevado al cuadrado, dividido entre n, que son 5 observaciones. Y ya una vez que yo tenga esta fórmula, resuelvo. Obviamente, si lo escribo directamente en mi calculadora, pues tengo que poner los paréntesis. Pero si lo hago a mano, lo primero que se hace es 20 al cuadrado, lo que me da lo divido entre 5 y lo que me dé a 90 le quito esa división y al final me da 10. Luego sigue la suma de cuadrados de y. Es igual a la sumatoria de y cuadrada. Busco la sumatoria de y cuadrada, que es esta columna, me da 175 y pongo 175. Menos la sumatoria de y elevado al cuadrado. Busco la sumatoria de y, que es 27, lo pongo acá, y que se eleva al cuadrado dividido entre n, que es el número de participantes, que en este caso son 5. Son 5 alumnos de quinto y sexto grado. Esta cuenta me da 29.2. Y la sumatoria, la suma de cuadrados de xy es igual a la sumatoria de xy. Busco xy. Su sumatoria me da 125, que es lo que pongo acá, que resta a la sumatoria de x. Busco la sumatoria de x, que es 20,
que multiplica a la sumatoria de y. Busco la sumatoria de y y me da 27. Dividido entre n, que son 5. 20 por 27 dividido entre 5, y a 125 le quito esa cantidad y me da 17. Entonces ya obtuve que la suma de cuadrados de x da 10, la suma de cuadrados de y da 29.2 y la suma de cuadrados de xy me da 17. Y con estos tres datos ya puedo pasar al paso número 3. Aquí está la misma tabla, de manera simplificada, cuánto me dio suma de cuadrados de cada uno, de x, de y y de xy. Ahora me voy a la fórmula de la R. La fórmula de la R es igual a la sumatoria de cuadrados de xy dividido entre la raíz de sumatoria de suma de cuadrados de x, que multiplica a la suma de cuadrados de y. Sustituyo. Suma de cuadrados de xy es 17. Lo sustituyo. Dividido entre la raíz de sumatoria de cuadrados de y, de x, perdón, es 10. Lo pongo acá. Y multiplicado por la suma de cuadrados de y, que es 29.2. Divido 17 entre la raíz de 10 por 29.2 y me da como R 0.99. Aquí es un detalle que si al hacer la división me da más de 1, quiere decir que algo hice mal. Puede ser que sumé mal algunos de los datos desde la primera tabla, o hice mal la fórmula de suma de cuadrados, o algo ocurrió. Pero nunca me debe de dar más de 1 o menos de menos 1. En este caso, la R me da 0.99. En la escala de conclusiones que vimos hace un momento, me indica de que la correlación es fuerte. Y de aquí nos da pie para el siguiente paso, al último paso, que es el paso 4, que son las conclusiones. Una vez que yo ya tenga la R de Pearson, pasamos a la redacción de las conclusiones. ¿Qué estoy buscando? La correlación. La correlación entre las horas de estudio que dedican los alumnos a la semana con su calificación en la asignatura de historia, y aquí le puedo anexar alumnos de quinto y sexto grado de primaria. Con su calificación en la asignatura de historia es de 0.99, por lo que se establece que su relación es fuerte y positiva. Y hay un programa que les voy a mostrar en el siguiente video, donde me permite graficar esta relación, donde aquí me dice 5 observaciones o 5 participantes, y de estos participantes esta es la gráfica, esta es la línea de la correlación positiva, y vean de que los puntos están cercanos a la línea. Uno está aquí 2.2, que es este 2.2, aquí está. Luego es el 3.4, que aquí está. El 4.5, que ese es el 4 y aquí está el 5. El 5.7, que debe estar por acá, es este. Y el 6.9, aquí está el 6 y aquí está el 9, que está aquí. Entonces, esta es la línea de correlación 1 y estos son los puntos que están muy pegados a la línea verde, que están muy cercanos. Por eso la correlación es 0.9 o 0.99. Y eso es, digamos, el ejercicio correspondiente a la R de Pearson. No es muy complicada, pero en el siguiente vamos a ver cómo se realiza en Excel y en el software estadístico y también en la calculadora científica. Pues espero que se encuentren bien, les deseo el mejor de los éxitos y nos vemos en el siguiente tutorial.